Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Voz y Educación, espacio donde conversamos sobre los grandes desafíos del sistema educativo en nuestro país. Soy Marcela Olivares y hoy los invito a reflexionar sobre un tema fundamental para toda sociedad democrática, el derecho a la educación. Aunque está reconocido por la ley y respaldado por tratados internacionales, su ejercicio pleno en el Perú está lejos de ser una realidad para todos. Ahora entrando en contexto, vamos a comentar lo que es el derecho a la educación. El derecho a la educación, según Cueto en el año 2022, en la revista del Grupo de Análisis para el Desarrollo, es uno de los pilares más importantes de los derechos humanos. Está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 y también en tratados vinculantes como la Convención sobre los Derechos del Niño. En el Perú, este derecho está consagrado en la Constitución de 1993. Los artículos 16 y 17 establecen que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación gratuita en las instituciones públicas y prohíben cualquier tipo de discriminación que impida acceder al sistema educativo por razones económicas, mentales o físicas. ¿Cómo crees que este marco legal se refleja en la realidad cotidiana de nuestros estudiantes peruanos? ¿La ley se traduce en una educación de calidad para todos? Nelson, en este contexto normativo, ¿cuál dirías que es el verdadero estado de la educación en nuestro país hoy? ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de cumplir este derecho? Bueno, durante las últimas décadas, el Perú ha logrado avances importantes en términos de cobertura educativa, especialmente en el nivel primario. Hoy, casi la totalidad de los niños peruanos acceden a la educación básica. No obstante, cuando observamos la educación secundaria y superior, los retos son mucho más graves. La calidad de los aprendizajes presenta marcadas diferencias según la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico de los estudiantes. Es decir, no todos aprenden lo mismo ni con las mismas oportunidades. Un niño que asiste a una escuela pública en la zona rural tiene, en general, menos posibilidades de adquirir aprendizajes significativos que aquel que asiste a una institución privada en una ciudad. Esta desigualdad afecta las oportunidades futuras de miles de jóvenes peruanos y perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión. Si bien el gasto público en educación ha aumentado en los últimos años, todavía está por debajo de lo necesario para garantizar una educación de calidad. Las evaluaciones nacionales e internacionales como el PISA continúan mostrando bajos niveles de rendimiento, especialmente en la lectura, matemáticas y ciencia. La escuela en muchos casos no está cumpliendo su rol de niveladora de oportunidades. Muchas gracias, Nelson. Sabemos que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de aprendizaje. Bueno, Mabel, ¿qué nos puedes decir sobre las diferencias entre el acceso educativo en zonas urbanas y rurales? Sí, según la revista del Grupo de Análisis para el Desarrollo, un artículo elaborado por Cueto en 2022, una de las brechas más preocupantes en el sistema educativo peruano es la que existe entre las zonas urbanas y rurales. En estas áreas rurales, la infraestructura escolar es más deficiente, el acceso a materiales educativos es limitado y la conectividad a Internet sigue siendo mínima. En 2020, solo el 12.2% de las escuelas rurales contaban con acceso a Internet, mientras que en las zonas urbanas la cifra alcanzaba el 73.2%. Las computadoras estaban presentes en el 77.3% de las escuelas urbanas, frente al 41.3% en las rurales. Y cuando se trata del acceso desde los hogares, apenas el 8.8% de las familias rurales tenían conexión a Internet, en comparación con el 46.9% en áreas urbanas. Estos datos nos muestran que las condiciones para acceder a la educación digital o remota son sumamente desiguales, y esta desigualdad se traduce directamente en una limitación para el aprendizaje. En los lugares más alejados, donde muchas veces los docentes deben caminar horas para llegar, donde la señal de Internet no existe y donde los estudiantes no tienen ni una radio, ejercer el derecho a la educación se vuelve casi una utopía. Y eso.
Entiendo. Y cuando estas condiciones se combinan con situaciones familiares complejas o económicas adversas, el resultado puede ser devastador. Bueno, Lucero, ¿cómo tú crees que influye todo esto en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo? Bueno, Luisa y Gutiérrez en el Perú abordan la escuela, siguen siendo una realidad para muchos niños y adolescentes, sobre todo en la secundaria. Las causas de estos problemas son diversos. Entre los factores externos se encuentran la pobreza y el trabajo infantil, la desintegración familiar y la violencia en los hogares. Muchas familias viven en condiciones tan precarias que sus hijos deben abandonar las escuelas para trabajar y ayudar económicamente. En estas zonas rurales incluso se considera más relativamente trabajar en cultivos ilegales como el de la coca que continuar con las escuelas. A esto se suman los factores internos del sistema educativo: baja calidad de la enseñanza, violencia entre compañeros, la falta de motivación y docentes que no conectan con la realidad de sus estudiantes. La pandemia del COVID-19 agravó estos problemas. Según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar aumentó el 1.30% y al 3.5% en la primaria y del 30.5% al 4% en secundaria. Miles de estudiantes pidieron contactos en sus escuelas y no por faltar intereses, sino por no contar con acceso a clases virtuales disponibles a conexión a Internet. En definitiva, la deserción no solo representa una pérdida de educación, sino un profundo pérdida de socio. Muy bien, muchas gracias, Lucero. Y ahora pensemos en los docentes, ¿verdad? Son aquellos quienes sostienen el aula, incluso en condiciones difíciles. Por ello, Mabel, ¿cuál es la situación actual respecto a su formación y acompañamiento? No podemos hablar de una educación de calidad sin hablar de nuestros docentes. Ellos son el pilar sobre el cual se sostiene todo el sistema educativo. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con la formación ni con los recursos necesarios para enfrentar los desafíos del aula. El estudio Gestión Educativa para mejorar la eficiencia del desempeño docente, publicado por Velázquez y Moreno en la revista Hacedor del 2022, señala que uno de los principales problemas en el Perú es el escaso acceso a capacitaciones continuas y actualizadas. Muchos docentes no reciben formación después de salir de sus institutos o universidades, lo cual genera un desfase entre los métodos pedagógicos y las nuevas demandas del aprendizaje. La gestión educativa moderna debe entender la capacitación como un proceso permanente, con seguimiento, evaluación y contextualización. No basta con ofrecer talleres ocasionales, es necesario diseñar planes estructurados y adaptados a la realidad de cada escuela. Sin embargo, los obstáculos son grandes: la falta de presupuesto, los bajos salarios, la escasa motivación y la difícil articulación entre el Ministerio de Educación y la SUGEL dificultan este proceso. Además, en muchas situaciones no existe una cultura de evaluación continua ni de retroalimentación. Invertir a los docentes es invertir en el futuro del país. Sin maestros preparados es imposible garantizar una educación inclusiva, equitativa y transformadora. Comprendo, muchas gracias, Mabel. Todo lo mencionado hasta ahora se volvió aún más crítico con la llegada de la pandemia. Así que, Nelson, ¿cómo impactó realmente la crisis sanitaria en la educación de millones de estudiantes y docentes peruanos? Sí, claro, por supuesto. La llegada del COVID-19 en marzo del 2020 marcó un antes y un después en la historia educativa del Perú. De un día para otro, más de 8 millones de estudiantes dejaron de asistir a clases presenciales. La educación migró hacia entornos virtuales, por los cuales ni el Estado ni la mayoría de las familias estaban preparados. El programa Aprendo en Casa fue una iniciativa importante que buscó garantizar la continuidad del aprendizaje, utilizando plataformas digitales, radio, televisión. Sin embargo,
Como ya mencionamos, muchas zonas del país no contaban ni con electricidad, ni con señal de radio, ni con conectividad mínima. El resultado fue una exclusión silenciosa de cientos de miles de estudiantes. Además del impacto académico, la pandemia trajo consigo un impacto emocional profundo. El aislamiento, el miedo, la pérdida de familiares y la incertidumbre generaron altos niveles de estrés y ansiedad entre estudiantes y docentes. Muchos maestros tuvieron que improvisar, aprender herramientas digitales sin guía ni capacitación y enfrentar la educación a distancia en condiciones adversas. Como señala un artículo publicado en la revista Apuntes, no es, en la revista, no estamos en clases virtuales, estábamos en clases de emergencia. El retorno a las aulas en el 2022 no fue sencillo. Se evidenciaron pérdidas significativas en aprendizajes básicos, especialmente en comprensión lectora y en matemática. La tarea ahora es recuperar lo perdido, nivelar, atender las escuelas, esto tanto intelectuales y emocionales, y fortalecer la gestión educativa con una mirada más integral. Así es, muchas gracias, Nelson. Bueno, hemos hablado de leyes, hemos hablado de desigualdades, así también como de docentes, y cómo la pandemia fue uno de las dificultades, ¿no?, que se presentaron en la escolaridad. Entonces, todo esto nos deja muchos aprendizajes y retos. Permítanme cerrar con una reflexión final sobre todo lo que hemos escuchado. Bien, a lo largo de este episodio hemos podido ver que el derecho a la educación en el Perú, aunque está protegido en la ley, enfrenta múltiples barreras en la práctica. La desigualdad geográfica y económica, la deserción escolar, la falta de capacitación docente y el impacto de la pandemia son obstáculos reales que impiden que este derecho se ejerza plenamente. Garantizar la educación no es solo construir más escuelas, es formar y acompañar a los docentes, invertir en conectividad, apoyar a las familias más vulnerables y diseñar políticas educativas centradas en la equidad. La educación transforma vidas y negarla, por acción o por omisión, es perpetuar la exclusión y la pobreza. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voz y Educación. Si te pareció valioso, por favor compártelo y deja tus comentarios. Y no olvides seguirnos para más contenidos educativos y de análisis. Recuerda, la educación es un derecho, no es un privilegio. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.